Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén. Hemos orado y nos hemos encomendado en las manos del Señor. Le rogamos al Señor que esté ministrando la oración también sobre aquellos que escuchan a través de Facebook, de WhatsApp, de audios, de YouTube, ¿verdad? Vamos a comenzar, hoy vamos a comenzar con la palabra en San Juan, capítulo 3. Bendito el Señor. San Juan 3. Ahí vamos a comenzar. Gloria a Dios. Y Nicodemo. Gloria a Dios. Nicodemo quiere decir, ¿sí?, pueblo victorioso, o la victoria del pueblo. Ato y amarro en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo de muerte que ronda este lugar, en el nombre de Jesús. Y lo echamos fuera, en el nombre de Jesús. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Tenemos ahí entonces San Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. El diablo anda como león rugiente y se levanta, no quiere que escuchemos la palabra. Amén. Precioso el Señor. Tenemos, ¿sí? Dice ahí Jesús y Nicodemo. Y decíamos que Nicodemo quiere decir, el significado del nombre Nicodemo significa pueblo victorioso o victoria del pueblo. El nombre, ¿verdad? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Después vamos a seguir leyendo, pero vamos a comenzar a ver, ¿verdad? Este principal de los judíos, ¿verdad? Maestro de la ley que conocía, que su nombre significaba pueblo victorioso, pero no entendía, ¿verdad? No entendía lo que nuestro Señor Jesucristo hablaba, ¿verdad? Ahí le dice, en el 3 le dice el Señor, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este hombre se estaría imaginando, ¿no? ¿Cómo podía un hombre grande entrar de nuevo en el vientre de su madre? No entendía realmente nada de lo que el Señor le estaba hablando, ¿verdad? Jesús le dice también en el 5, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de agua y del Espíritu, verdad? Nacemos de agua cuando nos bautizamos, ¿no? Lo hemos leído, ¿verdad? Que lo dice, si no me equivoco, en Pedro, ¿no? Que es una renovación, es una nueva conciencia de que queremos servir al Señor, ¿verdad? Es un compromiso con el Señor el bautismo. Eso es nacer de agua, pero no es lo único y no es suficiente, ¿sí? Simplemente
una nueva conciencia o tratar nosotros de servir al Señor, sino hay que nacer del Espíritu, ¿verdad? Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, tenemos que aprender a ser seres espirituales, ¿verdad? Que era lo que este pobre Nicodemo no era. Amén. Amén. Dice, y para explicarle todavía le dice en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, ¿verdad? O sea, nacemos carnalmente de una mujer y de un hombre, ¿no? Nos engendra un hombre, nacemos de una mujer, nacemos carnalmente, pero eso no nos garantiza la entrada al cielo, a nosotros nos garantiza el nacer como nueva criatura, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos nacimientos, nacimiento de agua, cuando nosotros nos comprometemos con el Señor a morir a nuestra vieja criatura, ¿sí? Y nos comprometemos a comenzar una nueva vida esforzándonos por servirle a Cristo. Vivir muertos al pecado, ¿verdad? Eso es el bautismo, vivir consagrados para nuestro Señor Jesucristo. Recién arrancamos muchas veces cuando nos bautizamos, le fallamos muchas veces al Señor y le seguimos fallando, caemos muchas veces, pero la intención de nuestro corazón es agradar al Señor, ¿verdad? Entonces eso es nacer de agua. Ahora, para nacer del Espíritu tenemos que seguir el proceso, ¿verdad? Y ser guiados por el Espíritu Santo y ir dejando nosotros, ¿sí? Todas las cosas, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña, y lo hemos compartido varias veces, una lista de cosas que nosotros tenemos que dejar, ¿no? Haced morir, pues, ¿no? Haced nosotros morir todo lo que no es agradable al Señor para nacer del Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que el Señor les estaba explicando aquí, sin tanta palabra, a Nicodemo. Amén. Dice en el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿No? El viento, como dice ahí, ¿de dónde viene el viento? Podemos decir viento del sur, viento, pero ¿de dónde sale el viento? O sea, lo sentimos, ¿no? Vemos los efectos del viento, pero no lo vemos al viento en sí. No se ve, ¿verdad? Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Antes dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, ¿verdad? Si yo le pregunto a usted qué va a hacer mañana, usted capaz que me da una lista de cosas de las que va a hacer mañana. Ahora, el Señor dice, vamos ahora. Aquellos que dicen mañana venderé o compraré o haré esto, si no sabemos si estaremos vivos. Amén, ¿verdad? Nunca sabemos lo que vamos a hacer mañana. Yo puedo decir mañana me voy a levantar y voy a ir a trabajar, pero el Señor dispone que no me levante. ¿Sí? Entonces cuando somos nacidos del Espíritu tenemos que ser conscientes de esta situación, ¿sí? Somos guiados, tenemos que ser guiados por el Espíritu, ¿verdad? Entonces no sabemos qué vamos a hacer mañana, y no sé, de aquí a mañana, normalmente a veces cuando estamos hablando nos olvidamos del si Dios quiere porque es como algo automático y suponemos que va a suceder, pero no lo sabemos realmente, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de esto, como el viento. Hoy estamos, mañana no estamos, no sabemos dónde y no sabemos qué va a suceder con nuestra vida, pero tenemos que tener la certeza de que sí somos guiados por el Espíritu, ¿verdad? Y que nuestro Señor nos guía siempre a lo más provechoso, aunque en el momento a nosotros no nos parezca. Amén. Amén. Ahí le sigue diciendo Nicodemo en el 9, ¿verdad? Le dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El hombre imaginaría miles de cosas en su cabeza, no entendía nada, porque podemos decir, nuestro Señor Jesucristo les hablaba, pero no les explicaba, por ejemplo, todo esto que estamos hablando nosotros, ¿no? No era necesario, pero vamos a verlo, ¿verdad? Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio, ¿verdad? Estaba hablando con un doctor en la ley, un maestro, ¿no? Dice, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era conocedor de la palabra, supuestamente de Dios también tendría que ser conocedor, ¿no?
Pero no, él lo confronta a nuestro Señor Jesucristo y le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio, ¿sí? Porque el Señor les hablaba cosas espirituales y ellos no la podían entender, ¿verdad? Le dice en el 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Como siempre decimos, los subtítulos los pone el hombre y las letras siguen en rojo y el Señor Jesús le siguió hablando, ¿verdad? Pero lo estaba confrontando a este hombre, ¿sí? Que no entendía nada. Ahora, es como medio incongruente, ¿verdad? El nombre de este hombre era Pueblo Victorioso o la victoria del pueblo. Acá como que quizás vemos que no estaba teniendo mucha victoria este Nicodemo, ¿verdad? El Señor más le dice, ¿no? Le dice que no puede hablarle las cosas celestiales porque no las va a entender, porque no está entendiendo las cosas terrenales, ¿sí? Le dice también, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Este pasaje acá de la serpiente lo hablamos el culto pasado, ¿verdad? Era una de las señales, ¿no? El Señor le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos decir y concluir que Nicodemo no entendió nada, ¿verdad? No entendió nada. Vamos a seguir leyendo después lo que le sigue diciendo. No desmarquen ahí, pero vamos a leer el pasaje de la serpiente para que podamos entender qué es lo que sucedió y a qué hace alusión nuestro Señor Jesucristo. El pasaje de la serpiente es para allá, el primer papel que tienes. Gloria a Dios. Vamos a ir a Números 21. Bendito el Señor. Vamos a entender a qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Y Nicodemo lo conocía bien porque conocía la palabra. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Números, es capítulo 21, versículo 4. ¿El rey? No, del 4. La serpiente de bronce. Amén. La serpiente de bronce. Dice, después partieron del monte de Or, está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. Camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino, ¿sí? Perdió la fe. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Verdad? Esa fue la salvación que les dio el Señor en esa situación, ¿verdad? Ahora vamos a mirar qué hizo el pueblo, ¿no? Porque dice que el pueblo se desanimó, menguó la fe, se desanimó por lo que estaba pasando, ¿verdad? Se olvidó de todo lo que el Señor había hecho por ellos, ¿sí? De todas las maravillas. Y se quejó de lo que el Señor les daba, porque dice, y el pueblo, dice en el 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Este pan tan liviano era el pan que descendía del cielo cada día que se lo daba el Señor. Lo que ellos llamaron maná. ¿Sí? Se estaban quejando del sustento que el Señor les daba, ¿verdad? Así, por eso es que el Señor envió esas serpientes ardientes, ¿sí? Para castigar a su pueblo. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo pecó realmente contra el Señor, estaba quejándose de lo que el Señor les daba y no solamente eso, ¿verdad? Lo primero, perdió la fe, se desanimó, ¿verdad? Entonces, esto tiene que servirnos a nosotros, ¿no? Cuidado con el desánimo y cuidado con no valorar lo que tenemos realmente, ¿no? Y mucho menos porque muchas veces nos quejamos de lo que tenemos en vez de ser agradecidos por lo que tenemos, ¿verdad? Entonces dice ahí, ¿verdad? Que el Señor envió estas serpientes. Ahora, ¿qué pasó? El pueblo reaccionó. Después que empezaron a morir muchos, ¿sí? Reaccionó el pueblo y fueron a Moisés y les dijo, si hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti, reaccionaron y vieron que habían hablado mal, se habían levantado contra el Señor y contra Moisés. Entonces le piden a Moisés que interceda, ¿sí? Y ahí es que el Señor les da esta salida, ¿sí? Ahora vamos a ver la comparación que hace nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuidado con perder la fe, cuidado con quejarnos o no ser agradecidos con lo que tenemos, lo que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El sustento y todas las cosas. Cuidado, ¿sí? Ahora, ¿cuándo realmente viene la salvación? Porque el Señor envió las serpientes ardientes y el pueblo moría. Las serpientes los picaban y morían. Las serpientes eran sumamente eficaces, los picaban y ellos morían, ¿verdad? ¿Cuándo viene esta salvación? Cuando hay arrepentimiento. Cuando hay reconocimiento de lo que habían hecho y el arrepentimiento, ¿verdad? Ahí es cuando viene la salvación. Entonces el Señor provee esta serpiente para que todos aquellos que son picados por las otras serpientes lo miren y salven su vida, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo hizo su sacrificio, hizo ese sacrificio precioso en la cruz, fue levantado, como hacíamos la comparación en el culto pasado, ¿verdad? Fue levantado en la cruz, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo viene la salvación? Cuando nosotros reconocemos realmente, ¿verdad? Reconocemos en qué le estamos fallando al Señor. Cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces, cuando todo aquel que en Él crea, ¿no? Lo ve, ¿sí? Por eso dice Él, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente que levantó Moisés, ¿verdad? Para que todo aquel que lo vea, que en Él crea, que ponga sus ojos en Él, ¿sí? No se pierda, mas tenga vida eterna. Este hecho que sucedió acá es otra de las tantas señales que nos indicaban nuestra salvación, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que los que fueron picados por las serpientes y no se habían arrepentido, no tuvieron la salvación, ¿verdad? Entonces, esto es una comparación real y la hace nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Hijo del Hombre va a ser levantado como la serpiente, y lo fue, ¿verdad? Él fue levantado. Amén. Vamos a volvernos ahí a Juan 3, donde estábamos. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Precioso Padre. Gloria a Dios. San Juan 3, cuando estábamos en Jesús y Nicodemo. Amén. Gloria a Dios. Nos perdimos. Gloria a Dios. San Juan. Sí, amén. 3. Y vamos en el versículo, vamos a leer de nuevo el 14, que es el que nos habla de la serpiente, ¿verdad? ¿Tenemos? ¿Encontraste, Beatriz? En grande, el 14. No, chiquito 14. No pases la hoja del papel. Pero acá está el 14. ¿Dónde tú tienes el papel? Acá. El 3. Bueno, después busca el 14. El 14 chiquito. Tampoco está. ¿Tienes el subtítulo de tal manera amó Dios al mundo? En esa hoja, no pases la hoja.
Gloria a Dios. Ahí es donde tenía la vida. San Juan 19. ¿No? Ah, se fue a la otra hoja. Sí, bueno, no importa. San Juan 3. Yo puse de la hojita. Sí, porque la otra hoja se te corrió para atrás. Gloria a Dios. Yo te había marcado varios pasajes. Precioso el Señor. Así que vamos a volver a San Juan capítulo 3. Versículo 14. Ah, Amén. gracias. El versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. El creer en nuestro Señor Jesucristo implica el arrepentimiento, implica el convencimiento de pecado. Si no tenemos eso, realmente no creemos en nuestro Señor Jesucristo, no entendemos su sacrificio, ¿verdad? Entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le sigue hablando nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Verdad? Nosotros no sabemos de memoria, ¿sí?, el versículo 16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Ahora el Señor lo seguía confrontando a este varón y lo estaba reprendiendo también. ¿Cómo? El Señor le dice, le habla del amor, ¿verdad? Le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo todavía no había sido crucificado, por lo cual este versículo no lo entendía tampoco. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo estaba en el mundo, les estaba hablando la palabra de Dios y ellos se sentían confrontados, chocados, porque no entendían. Sabían la ley, pero no entendían las cosas espirituales, ¿verdad? Dice en el 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice en el 19: y esta es la condenación, y aquí viene la reprensión, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuándo vino Nicodemo a nuestro Señor Jesucristo? De noche. De noche. De noche vino. ¿Por qué? Porque él era un fariseo. Porque él conocía la ley, porque era un maestro de la ley. Era un principal entre los judíos. Entonces vino de noche a nuestro Señor Jesucristo. O sea, Escondido. cuando nadie lo veía, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo lo confronta realmente, ¿sí? Y le habla de las tinieblas, le habla de las cosas escondidas, ¿no? Ahí en el 19, cuando le dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso chocaba todo fariseo con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, ¿verdad? Y enseguida lo que sigue, ¿verdad? Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos, ya nuestro Señor Jesucristo se fue con sus discípulos y siguió su camino. Y no nos dice si Nicodemo, ¿qué hizo Nicodemo, verdad? ¿Qué diría usted? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? ¿Entendió algo? Porque aparentemente no entendió nada. Pero ¿saben qué? Nicodemo fue discípulo del Señor, ¿verdad? Entonces vemos que no es necesario, cuando el Señor nos habla, que nos expliquen con tanta palabra, porque Él mismo y el Espíritu Santo va dando el discernimiento. En todo esto que nuestro Señor Jesucristo habló a Nicodemo, Él sabía qué puntos tocar, ¿no? ¿Cómo tratar con este hombre principal de los fariseos? Y lo confrontó. Pero Nicodemo no reaccionó igual que los otros, ¿no? Porque los otros se defendían, somos hijos de Abraham, y lo acusaban a nuestro Señor Jesucristo, y más así, se confabulaban para ir contra nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Acá no lo dice, pero vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Nicodemo fue un discípulo del Señor. O sea, se arrepintió. O sea, toda esta confrontación del Señor surgió efecto y lo hizo razonar y él logró entender. Por eso su nombre es Pueblo Victorioso, porque ¿qué hace aquel que quiere la verdad, que quiere la victoria? Soporta la confrontación, soporta la palabra y quiere entender, porque reconoce, como lo primero que hizo Nicodemo, ¿verdad? Le dijo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso es lo que le dijo Nicodemo cuando vino a él. O sea, él sabía que venía de Dios y escuchaba pero no entendía nada. Pero no se fue, no se defendió, no abrió la boca, escuchó porque quería la verdad. Si bien era un fariseo, conocía la ley, conocía la palabra, pero quería conocer, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo lo confrontó en varias situaciones. Le dice, eres tú maestro de la ley y no sabes esto, ¿verdad? Y él no entendía, pero igual preguntaba, ¿sí? No dejó que la experiencia que él tenía o orgullo o algo bloqueara eso. Él quería de Dios, quería conocer, ¿verdad? Entonces buscaba y preguntaba. Y nosotros leemos esto y podemos decir, no entendió nada, ¿no? Pero sí entendió, porque nuestro Señor Jesucristo sabe cómo tratar con cada uno, ¿verdad? Vamos a ir ahora a San Juan. Tú perdiste los papelitos, pero anda pasando las hojas hasta encontrar el 7 grande. El 7 grande. Vamos a ir a San Juan, capítulo 7. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Amén. Y ahí vas a buscar después el versículo 37. Si no está en esa hoja, vuelves a pasar la hoja. ¿Cuál le dijiste el 14? 37. 7 grande. Será esta. San Juan 7, ¿estás bien? Ahora el 37. Acá. Gloria a Dios. De agua viva. Ríos de agua viva, dice el subtítulo ahí. Amén. Amén. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, dice, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Y otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído?
Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿verdad? De los fariseos. Dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, ¿verdad? Aquí Nicodemo hace una pequeña intervención, ¿sí? Estaba entre los fariseos, ¿verdad? Pero está abogando por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O sea que él fue tocado. Realmente fue tocado. Vemos que no fue en vano la conversación que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todo esto solamente porque nuestro Señor Jesucristo dijo que correrían ríos de agua viva hablando de la llegada del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí vemos como aquellos que no entienden realmente se levantan, como el mismo diablo se levanta contra la verdad, ¿sí? Porque no quería que entendieran el diablo y ellos estaban con la ley, ¿verdad? Estaban diciendo: la gente esta no conoce la ley, maldita es, porque no conocían la ley, ¿sí? Y ellos tenían conocimiento en vez de tener misericordia y enseñar, ¿sí? Ni siquiera creían en el que venía de Dios, ni creían en las señales, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo podía haber, no sé, buscado cómo, ¿verdad? Dice ahí, del linaje de David, ¿no? Dice, en el 42 dice: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? O sea, estaba escrito, ¿verdad? Él no se preocupó en llevar sus cartas de presentación para decirles: miren, yo soy descendiente de David, nací en la aldea de Belén, soy el Cristo. No, tienen que creer en lo que Él habla, tienen que creer en la palabra de Dios, ¿verdad? Después lo demás venía comprobado. Y por eso no es para todos la fe, no es para todos el creer, ¿verdad? Ellos no creían, conocían la ley, estaba escrito, ¿verdad? Ninguno se tomó el trabajo de averiguar si realmente él era del linaje de David, si había nacido en Belén. Sabían que vivía en Galilea, entonces decían: de Galilea puede venir algo bueno. No, y lo desechaban. No creían en todo lo demás que el Señor estaba poniendo por delante, ¿verdad? Ahora estaba este Nicodemo aquí, dentro de ellos, pero abogando por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a seguir ahora pasando las hojas y vamos a ir a buscar el capítulo 19, o sea, el 19 grande, sí, de Juan. 19 grande. Amén. Versículo 38. Amén. Gloria a Dios. Ah, 30, 18. Acá, de 38. Ahí. Ya te entendí, 18. Ah, gloria a Dios. Vamos a mirar. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí: Jesús es sepultado, ¿verdad? Aquí nuestro Señor Jesucristo entregó su espíritu. Dice en el 38: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Verdad? Ahí vemos cómo Nicodemo estaba, ¿sí?, siguiendo trabajando, haciendo cosas para el Señor, ¿verdad? Ahora en su muerte llevaba allí especias, mirra, lo que se acostumbraba, ¿verdad?, al sepulcro.
¿sí? Imagino también, esto sí no lo dice porque no se lo nombra más, que luego cuando se cumplió todo lo que el Señor le dijo, más todavía, ¿verdad? No se lo nombra más, pero vemos que la palabra del Señor, lo que el Señor le habló, le tocó, ¿verdad? Realmente le tocó, ¿sí? Ahora vamos a ver qué sucede, qué provoca el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En las personas, ¿no? Porque vemos cuando nuestro Señor Jesucristo le hablaba, ellos contendían, no querían creer, ¿verdad? Ahora, ¿qué produce el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 31 que dice el costado de Jesús traspasado. Amén. Versículo 31. Sí, el costado de Jesús. Amén. Dice ahí, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, ¿verdad? Estaba Jesús y los dos que habían crucificado, uno a cada lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les pidieron que les quebraran las piernas, ¿sí? Para que ya se murieran de una vez. Dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. O sea, estaba escrito que no iba a ser quebrado ningún hueso de nuestro Señor Jesucristo. Él fue torturado, golpeado, despedazado, pero no le quebraron ningún hueso. Y aun como los otros fueron y les quebraron las piernas, a nuestro Señor Jesucristo no. Sí lo traspasaron, ¿verdad? Dice ahí en el 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿A quién traspasaron? A nuestro Señor Jesucristo. Mirarán al que traspasaron, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, ¿verdad? Todo aquel que le mire, todo aquel que en él cree, ¿sí? Como la serpiente iba a ser levantado, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Ahora vemos, ¿sí? Que como lo dice en el principio, ¿no? De esto que estamos leyendo, era la preparación de la Pascua, ¿no? Dice entonces los judíos, dice en el 31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, ¿verdad? ¿Qué hace el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Molesta, les corta la fiesta, ¿sí? Les arruina la fiesta a aquellos que quieren mundo, que quieren las orgías y las cosas del mundo, ¿sí? Les molesta, les corta la fiesta, ¿verdad? Por eso ellos no quieren, ¿verdad? Directamente hay personas que no quieren escuchar de Dios, no quieren saber de Dios porque prefieren y han decidido seguir en lo que están haciendo, ¿sí? La persona ya de antemano dice, sí, pero para buscar de Dios yo tengo que dejar de fumar. Ah, pero para buscar de Dios yo tengo que ser fiel a mi esposa, ¿no? Como me dijo un compañero de trabajo, dice, pero yo no entiendo por qué Dios manda que no se puede tener otra mujer aparte de su esposa, ¿no? Muy fuerte. La verdad, ¿verdad? O sea, era lo que le preocupaba, quizás era lo que él quería o lo que estaba haciendo, no sé, pero vemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo les arruina la fiesta, ¿sí? Les corta la fiesta, lo que ellos quieren. No pueden llegar a ver el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Prefieren seguir en eso, ¿sí? Y muchas veces nosotros decimos, sí, el diablo. Pero las personas, si quisieran buscar de Dios, Dios los trae, Dios los ayuda, ¿sí? Las personas también deciden, ¿sí? Hay un momento en la vida de todo ser humano en el cual tiene libre albedrío, tiene libre decisión,
¿sí? Ahora, cuando ya el ser humano que sabe distinguir lo malo, lo bueno, opta por lo malo y quiere seguir en eso, obviamente quien toma dominio es el diablo, ¿verdad? Pero siempre hay un momento de lucidez, porque la misericordia del Señor así lo da a las personas para que podamos razonar si realmente nosotros queremos seguir en los que estamos o queremos la salvación, ¿verdad? El Señor escudriña y ve los corazones. Entonces vemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo les arruina la fiesta, ¿sí? Les arruina la fiesta, porque muchos aún apartados de la iglesia, ¿sí? Se han apartado conociendo la palabra del Señor y están peleando con el Señor, intrincando con el Señor, porque dice, más vale, y esto lo escuché de la boca de una persona que predicaba la palabra, más vale no lo hubiera conocido porque así no me sentiría culpable de hacer lo que hago. ¿No? Misericordia. Misericordia. Dios tenga misericordia y se puedan arrepentir y haya tiempo de que se arrepientan realmente, ¿verdad? Porque han despreciado totalmente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, han despreciado totalmente lo que Dios les ofrece, ¿verdad? Es más, han despreciado el conocimiento al cual llegaron, porque prefirieron. Entonces, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, ¿verdad? No vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas, no quieren, ¿verdad? Entonces esto es lo que produce el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en las personas que no quieren, les arruina la fiesta, no quieren, ¿sí? Quieren sacarlo a un costado, olvidarse de eso para seguir con lo que están haciendo, amén. Ahora dice acá, ¿sí? En el último versículo, en el 37, dice, y también nuestra escritura dice, mirarán al que traspasaron, ¿verdad? En el 37, chiquito. Dice, mirarán al que traspasaron, ¿verdad? Eso está escrito en el Viejo Testamento, está escrito aquí y está escrito en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, ¿verdad? Que también lo escribió Juan, que lo estuvimos leyendo el otro día en Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a ir ahora a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer el comienzo de Apocalipsis. Bendito es el Señor. Para el final, es el último libro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Precioso. Gloria a Dios. Vamos a mirar una cosa. Dice que todos mirarán, ¿no? Que mirarán al que traspasaron. Vamos a empezar ahí en el 1 mismo. Dice la revelación de Jesucristo, ¿verdad? El nombre del libro dice el Apocalipsis de San Juan, ¿sí? Y esto sabemos que lo escribió Juan, ¿verdad? Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene pronto, que están todas las cosas cumplidas, ¿verdad? Lo dice ahí, está cerca, ¿sí? Entonces dice Juan, dice en el versículo 4, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Dice en el 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Quiénes le traspasaron? Porque podemos decir, los soldados que lo traspasaron van a estar ahí. No. ¿Cómo
traspasamos a nuestro Señor Jesucristo? Si no es como estábamos hablando recién, ¿verdad? Personas que han conocido la palabra, que han predicado la palabra, que todavía mantienen algo de discernimiento de la palabra y pelean con Dios y se atreven a decirle, mejor no te hubiera conocido. Y están vivos todavía. O sea, el Señor es tan grande en su amor y en su misericordia, tan grande. Cada día tienen oportunidad de arrepentirse porque aún si se arrepienten, el Señor quizás les perdone. Hasta el día de hoy no se han arrepentido. Se les visitó, se le habló, ¿sí? Es más, esa persona va arrastrando a otras, ¿sí? En su rebeldía, personas que no tienen mucho discernimiento de la palabra, familiares, supuestamente seres queridos, y esta persona sigue intrincando con Dios, peleando con Dios, quejándose de haberle conocido. No, esa es una manera de traspasarlo. No, eso es una manera de tener en menos todo lo que Dios ha dado. ¿Sí? Dice, he aquí, viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén, sí, por él. En realidad, harán lamentación por él, para que si se pueden arrepentir, porque realmente entenderán todo lo que nuestro Señor Jesucristo les habló. El amor del Señor, lo que Él caminó, ¿verdad? Ahora, llegará el momento que es tarde, ¿verdad? Por eso el Señor nos habla y nos exhorta ahora, ¿sí? Nos habla para que nosotros estemos velando en todo tiempo, realmente prestemos atención. Si nosotros prestamos atención y nos ponemos a mirar los cultos pasados, lo que el Señor nos va hablando, cada día el Señor nos está confrontando más, ¿sí? Que podamos ser como este Nicodemo, que soportó la confrontación y la tomó, ¿sí? Que no tomemos a la ligera nada de lo que el Señor nos habla, ¿sí? Porque también lo dice ahí, viene pronto, ¿sí? O sea, realmente tenemos que ser conscientes, ¿no? De la misericordia del Señor que se renueva cada día, y lo decimos, ¿no? Y lo decimos, pero, o sea, cada día nosotros tenemos la oportunidad de santificarnos, de estar bien con el Señor, de buscar, ¿sí? Y el Señor nos habla en su palabra que andemos redimiendo los tiempos porque los tiempos son malos. O sea, aprovechando bien el tiempo, ¿no? ¿Lo estamos aprovechando bien? Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Estamos aprovechando bien nuestros tiempos? ¿Sí? Porque los tiempos no nos dan para todas las cosas. Ahora, ¿qué es lo primero? ¿Qué tiene que ser lo primero? ¿Sí? Que no es lo mismo. ¿Qué es lo primero y qué tiene que ser lo primero? Eso es lo que nosotros tenemos que poner en la balanza, ¿sí? ¿Qué es lo que me tiene que importar y de lo que yo realmente me tengo que preocupar? Que es de buscar la salvación, que es de buscar a mi Señor Jesucristo, de poder conocerlo cada día más y sobre todas las cosas, ver lo que hay en mí para despojarme. ¿Sí? Recordemos que aquel pueblo, ¿sí? Que protestó contra Dios, que se quejó de lo que Dios le había dado, ¿sí? Moría. Y solamente cuando tuvo arrepentimiento, entendimiento, tuvo la salvación, el perdón, ¿sí? Era un ejemplo. Ahora exactamente lo mismo nosotros, ¿verdad? Tenemos que mirar realmente cómo nosotros estamos, pero a conciencia. Cuando el Señor nos dice, no tengamos más alto concepto de nosotros mismos, del que debemos de tener, ¿sí? No es que uno se haga el creído, no, es que nosotros tengamos un concepto real de cómo estamos delante del Señor. Que no nos palmemos el hombro a nosotros mismos diciendo, está bien, sigue así, sos un gran siervo, una gran sierva. No. Porque todos los días tenemos algo que arreglar, todos los días tenemos algo que mejorar, ¿sí? Porque no hay un gran siervo, porque no hay un momento en nuestra vida que podamos decir, bueno, ya estoy, ¿no? No es como estudiar una carrera, que uno estudia tantos años, recibe un título, ¿sí? O aprender a andar en moto o en auto, que uno hace la prueba y tiene la libreta y ya está, ¿sí? Hay lugares donde les dan un certificado de que son salvos. No, la palabra del Señor dice que la salvación
Se pierde, dice que hay que cuidarla con temor y temblor, y si yo no lo voy a perder, ¿para qué la voy a cuidar? ¿No? Está asegurada, ¿verdad? Así están muchos engañados. Ahora, aunque nosotros no nos den un certificado, no nos quedemos, no nos estanquemos. Nosotros tenemos que tener un concepto real de cómo estamos con el Señor y delante de los ojos del Señor, ¿sí? Cada uno sabe hasta dónde. En realidad no sabemos hasta dónde. Porque a veces parece que no podemos más. Pero si el Señor lo permite, podemos. ¿Sí? Si el Señor lo permite, podemos, porque dice la palabra del Señor que Él no permite que venga a nosotros algo que no podamos soportar. Porque Él soportó todas las cosas y sabe hasta dónde cada uno puede. Entonces, que no nos venga aquel desánimo que le dio al pueblo, que bajó la fe. Porque cuando nuestra fe baja, no le agradamos al Señor. Cuando nuestra fe baja, ya no estamos agradecidos con lo que tenemos. Es más, no es suficiente y no nos gusta y no lo queremos. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado realmente, ¿verdad? Y entender cuando el Señor nos dice eso, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que debemos de tener. Nos dice también que debemos de juzgar con justo juicio, no solamente a los demás ni las cosas que vemos, a nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? A conciencia, todo lo que yo entendí que a Dios no le gusta, yo lo dejé, no lo estoy haciendo. ¿Realmente? ¿Verdad? Eso es cada uno. Tenemos que hacernos esa pregunta y mirar, porque nos va a sorprender ese día, el gran día, ¿sí? Sea que se nos termine el rollo aquí, sea que se nos cierre la llavecita del oxígeno, o sea que vengan las nubes, que venga por su pueblo. ¿Y si nos quedamos? ¿Usted pensó que puede pasar si se queda? ¿Será que podemos soportar las persecuciones y todo lo que viene? ¿No? ¿Será que nuestro corazón, no sé, yo pienso, ¿no? Habiendo conocido, habiendo sabido quedarse, saber que no fue suficiente, saber que no nos esmeramos, que no fuimos agradables al Señor, ¿verdad? Yo creo que eso debe ser peor que el infierno. El momento de quedarse. El infierno es un tormento eterno, ¿verdad? Ahora, ¿cuán grande es el tormento para aquel que lo conoció? Para aquel que recibió las bendiciones del Señor, para aquel que conoció su palabra y sabía que Él le estaba avisando, no vayas al infierno. Y nos quedamos y después saber que vamos al infierno o directamente vamos al infierno, donde tenemos entendimiento y raciocinio. Y vamos a estar atormentados, pero más allá de eso, vamos a saber que Él nos dio la oportunidad. Vamos a saber que conocíamos la palabra. Vamos a saber que se nos exhortó. Es más, vamos a recordar todas las cosas, ¿sí? Entonces yo no sé qué es peor, ¿no? Si el tormento que dice de ser quemado y comido por los gusanos, o estar allí sabiendo que el Rey de Reyes nos dio una oportunidad y nosotros lo rechazamos. ¿Sí? Porque podemos decir, pero yo me congregaba, pero yo buscaba, pero yo leía la palabra. Pero en algún momento lo traspasamos. En algún momento le fallamos y no nos arrepentimos. Y tenga la conciencia tranquila de que si usted quiere serle fiel al Señor, el Señor nos va a dar el entendimiento, ¿verdad? Ahora cuando nosotros queremos meter algo por el costadito o estar por el costadito del camino o no dejar algo, bueno. Ahí es cuando nosotros nos apartamos del Señor, ¿sí? Ahí es como nosotros mandamos quebrar las piernas para seguir en nuestra fiesta, ¿sí? Queremos ser salvos pero sin dejar esto. Queremos ser salvos pero sin esforzarme en esto, ¿verdad? El Señor tiene mucha misericordia, grande, pero no es eterna la misericordia. Todos tenemos un día marcado en el cual se nos termina la vida, ¿verdad? Y puede ser hoy. Puede ser hoy que Él venga por todos. O puede ser hoy que se termine mi vida. Estoy pronto, estoy pronta. Estoy en buena relación con el Señor. Tengo realmente un concepto real de cómo estoy, de lo que estoy haciendo. Entonces tenemos que mirarnos y pedirle al Señor. No nos olvidemos que el Señor nos llama a ser agradecidos y en ese agradecimiento servirle.
Señor, yo quiero servirte. ¿En qué te soy útil? ¿En qué puedo servirte? ¿Qué quieres que yo haga? Ayúdame, enséñame, capacítame, ¿verdad? Pero si se lo pedimos y no lo hacemos, o se lo pedimos en una oración y después andamos todo el día barboleteando sin acordarnos del Señor, no es culpa del Señor, es culpa de nosotros, ¿verdad? Pues si yo le digo al maestro, enséñame, pero no lo escucho, no voy a aprender. ¿Sí? Y hay maneras de escuchar al Señor, es leyendo su palabra, es orando, ¿sí? Es pidiéndole que nos traiga entendimiento a nuestra mente, que nos traiga discernimiento, que nos diga qué es lo que quiere, cómo quiere que le sirvamos, ¿sí? Si nosotros queremos agradar a alguien, queremos hacer lo que a esa persona le agrada, ¿verdad? Bueno, cuánto más al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que nos da la salvación a nosotros. Amén. Que realmente podamos escudriñar nuestras vidas. El Señor cada día nos está exhortando y confrontando más fuerte, ¿sí? Lo que nos da la señal de que Él viene y lo que nos da la señal de que nos ama. Porque cada exhortación es amor del Señor, ¿verdad? Entonces que realmente la podamos tomar para nosotros y que no nos vayamos de acá y nos olvidemos, no que nos vayamos de acá para ponernos en oración, en trato con el Señor, que el Señor trate con nosotros, que el Señor nos dé entendimiento, que nos ayude a tener realmente el concepto exacto de cómo estamos, de dónde estamos fallando, ¿verdad? Para que realmente podamos enmendarlo, mientras tenemos tiempo aún. ¿Sí? Porque lo decimos y se dice desde hace mucho tiempo, pero para muchas personas Cristo llegó y los agarró desprevenidos, ¿sí? Entonces que no nos pase siendo exhortados culto a culto, ¿sí? Día a día a través de la palabra del Señor, que realmente podamos reaccionar y escudriñarnos. Si estamos bien, bueno, gloria a Dios, a seguir y esforzarse cada día más, como dice la palabra, ¿no? El que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea que siempre tenemos que estar cuidándonos. No es pensar estoy bien. No, cuidado, ahí es cuando trastabillamos, ¿verdad? Que realmente le podamos pedir al Señor el discernimiento y el entendimiento de cómo estamos. Que nos abra los ojos para que podamos ver realmente a la luz de la palabra, porque el Señor nos exhorta, ¿sí? Y ese es su amor, la exhortación, la reprensión, el sacudón, ¿sí? Seamos como un Nicodemo que preguntó y preguntó y preguntó, ¿sí? Y la palabra llegó a él, hizo efecto, ¿verdad? Que también llegue a nosotros, ¿verdad? Y que podamos realmente servir al Señor, no como Nicodemo en la noche, sino realmente en el día, ¿verdad? Nicodemo vino en la noche, ¿sí? Y no estaba a la luz del todo. Él seguía ahí. La palabra hizo la obra. Está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Saber cómo reaccionamos y si venimos realmente a la luz y nos despojamos de las obras de las tinieblas. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestras Biblias y vamos a hacer una oración. Amén. Le doy los papelitos. Después. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre Santo, bendito. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, porque realmente, Padre Santo, bendito, grande es tu misericordia, mi Señor. No la merecemos, Padre. Y grande es tu amor, Señor, y tampoco lo merecemos, Padre. Ahora ayúdanos a tomarnos de todo esto que tú nos hablas, de todo lo que tú nos das, Padre bendito, para que realmente, mi Señor, podamos escudriñar nuestras vidas, Padre. Tú conoces nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre bendito, no solamente por los que estamos aquí, sino por los que escucharán después, Padre, que realmente tú estés obrando en las mentes, en los corazones, para que podamos tener, mi Señor, un concepto un concepto exacto, Padre Santo bendito, de cómo estamos delante de ti, Señor, para que podamos juzgar con justo juicio, mi Señor, nuestro caminar, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, y arreglar todo aquello que esté mal, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, sigas tú obrando, tocando, rescatando y salvando almas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.